En el nombre de Jesús, Señor mi Dios, te pido que tu palabra sea la que hable, no mi carne, Señor. Sujeto mi lengua a tu Santo Espíritu, Padre, para que en este día seas tú ministrando y hablando con poder, con autoridad, Señor. Que esta palabra tenga poder en el nombre de Jesús. Oro por cada oído que recibirá el mensaje. Destápalo, ábrelo. Señor, despeja toda mente para que pueda captar tu mensaje. Porque de este mensaje, Señor, puede depender la vida de generaciones. Bendecimos la vida de cada uno de los que están aquí el día de hoy y oramos, Señor, para que podamos comprender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con la secuencia que hemos venido nosotros observando acerca de la bendición. Y si hay bendición, Fernando la semana anterior les explicó que también existe maldición. Y la maldición se produce por haber desobedecido la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún punto hemos llegado a escuchar una voz que no es la voz de Dios? Y hemos procedido según nuestros impulsos, según nuestros instintos. Miren, más o menos es lo siguiente. Este recipiente puede simbolizar la vida de cada uno de nosotros. Nuestro Señor, por medio de su palabra, la palabra de Dios es creadora. Así se lo ve en el Génesis. Con su sola palabra las cosas se hacen. Dios nos dio vida. El agua representa la palabra. Dios nos dio vida. En el contexto donde fue escrito la Biblia, la vida estaba contenida en un elemento que se llama la sangre. Miren, la sangre lleva vida. Y si nosotros hablamos de generaciones, tenemos que entender qué es lo que intentamos decir con esto de generaciones. En primer lugar, la palabra generaciones se compone de dos raíces. La primera, gene, que viene de gen, y gen es la herencia genética que transmite información y caracteres propios de los progenitores a su descendencia. ¿Le han dicho que usted se parece a su abuelito o su abuelita? ¿Le han dicho que cuando le ven a usted, miran a alguien de su familia? Eso se transmite en los genes, porque es una herencia que usted va llevando en su ser, en su sangre. Ahora, la otra palabra, la otra raíz es raciones. En otras palabras, es simplemente la porción genética, la porción de la herencia genética que usted lleva, producto de lo que sus antecesores dejaron en usted. Fernando la semana anterior nos compartió un mensaje donde nos hacía ver que la maldición también se hereda de los padres hasta los hijos. La bendición de Dios va hasta 1000 generaciones, nos decía la semana anterior. Y nos hacía notar que la maldición, según Éxodo 20, va de generación en generación hasta la tercera y cuarta de los que han decidido no obedecer al Señor. Mire, existen leyes en el universo. Nosotros nos escudamos en que estamos en el tiempo de la gracia y pensamos que en el tiempo de la gracia todo se vale. El no matarás, con que inicia los mandamientos, las tablas y la era de la ley, sigue siendo una ley hasta el día de hoy. O porque estamos en la gracia, yo puedo ir a la esquina y matar a cualquiera y decir, estamos en la gracia. Mire, existen leyes que trascienden las épocas. Y una de esas leyes es la maldición de los padres la heredan los hijos. Adán originalmente recibe una porción de parte de Dios que se contiene en Génesis 1:28 y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, Dios lo que hizo es entregarle a Adán, en la porción genética que Dios dio a él a través de la sangre, le entregó protección, provisión y preservación. Y le dio la autoridad de poder administrar la creación de parte de Dios. Adán lo recibe de esa manera, pero un poquito más adelante resulta que Eva le presta oído a la serpiente y todo se empieza a dañar. Adán es un representante de la generación de la raza humana. Esa primera generación fue bendita de parte de Dios. Pero resulta que Adán y Eva empezaron a ser tentados para tener cosas como estas. La mentira. ¿Quién no ha dicho una mentira? Entonces, cuando tomamos cosas que no nos corresponden, resulta que de la mentira extraemos un poquito y lo ponemos en nuestra sangre. Y aparentemente no es mucho, ¿no? Una mentirita. Y después decimos, sí me ayudó a salir del problema. Otra mentirita. Y así nuestra sangre va perdiendo sus características iniciales. Resulta que después la mentirita se convierte en parte de nuestra forma de ser, de hacer, de pensar. Nuestra cultura es una cultura que miente. Nuestra cultura es una cultura que engaña. ¿Quién de nosotros no ha hecho una polla para copiar en un examen? Resulta que un poquito más adelante decimos, bueno, me fue bien con eso, pero yo quiero probar otra cosa. Entonces, me voy a pelear. Voy a hacerme el rico. Y me meto en contiendas y empiezo a vanagloriarme de las cosas que tengo, que soy por mi trabajo, por mi esfuerzo. Y resulta que, como desobedezco a Dios, empieza a entrar en mi vida más cosas que no me pertenecen. Génesis, capítulo 3, 17, cuenta lo que Dios hace con Adán cuando empieza a pecar. Le dice lo siguiente: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La semana pasada Fernando nos explicaba el origen de esta palabra. La palabra tierra es Adama. Adama en el hebreo original. Y Adama en lo original significa tres cosas básicamente. Es algo curioso. El idioma hebreo, una palabra puede significar un montón de cosas. En el griego, en cambio, la palabra depende del contexto en el que está escrito. Tiene una raíz, pero depende del contexto para tener significado. En el caso de esta palabra, Adama, significa tierra. Entonces, cuando Dios le llama a cuentas, él empieza a excusarse. Entonces le dice, tú vas a tener un castigo, una maldición. Y ese castigo es que tu tierra será maldita, tu Adama será maldita. El primer significado de Adama es tierra. El segundo significado de Adama es rojo. Y rojo, en la cultura judía, es un sinónimo de sangre. Más o menos como aquí, ¿no es cierto? Nosotros decimos que vamos a tomar café. Si eso decimos, no sé, le traemos un chinito y le sentamos aquí y le decimos, vamos a tomar café. Va a pensar que estamos con el tarro de pintura mandándonos un color café, ¿no? Porque significan lo mismo. En la cultura de los judíos, rojo, Adama, significaba tierra, pero también significaba sangre. Entonces, lo que Dios dio como consecuencia al hombre, una maldición, es llevar pecado en su sangre. Y no solamente eso, sino que también significa
anhelo. Tenían una creencia en ese tiempo, cuando Moisés escribe, tenían una creencia que entre el estómago y el corazón existía una vena, un camino rojo, un camino de sangre, que era llamado el anhelo, era lo que más cuidaba a un judío. ¿Y por qué cuidaba más? Porque pensaba que lo que comía le iba directo al corazón. Por eso le dicen: Jesús, tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Se están metiendo a su estómago algo inmundo, algo impuro, y eso les va a ir al corazón. Y Cristo les dice: a ver, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. El anhelo. Así creían ellos y lo cuidaban. Cuando la Biblia dice que somos tomados del polvo, no está diciendo textualmente que somos tomados de la tierra. Está diciendo que somos tomados del anhelo más profundo del corazón de Dios. Por eso tiene misericordia de nosotros, porque cuando nosotros pecamos, Él se acuerda de que somos lo más anhelado de su corazón. Por eso nos perdona. Entonces la consecuencia es llevar en nuestra sangre el fruto de nuestros errores. Y un poquito más adelante, resulta que decido yo empezar a probar otras cosas. Y empiezo a probar el sexo fuera del matrimonio. Entonces, empiezo a meterle a mi sangre, ve esos pelitos ahí, un montón de cosas, de suciedad, de porquería, que no nos pertenece originalmente. Y como probé y me pareció interesante, entonces le pongo otro poquito más, y digo, no, una canita al aire no está mal, de cuando en cuando, para ver si todavía conquisto. Y sigo jugando con este tipo de cosas y metiendo en mi sangre algo que no me pertenece. Un poco más adelante digo, me cansé de que Dios sea mi Dios. Desde ahora en adelante voy a poner delante de Dios cualquier otra cosa. Eso se llama idolatría. Cuando tú pones delante de Dios tu pareja, tu hobby, cuando eso está primero antes que la presencia de Dios, eso se llama un ídolo. Entonces Dios espera nomás un ratito. Primero voy a irme al Black Friday a comprar las cosas porque me encanta comprar. Entonces empiezo a meter idolatría en mi vida y eso Dios abomina. Todo lo que pongas delante de Dios, antes que Dios, y se convierte en prioridad en tu vida, se llama idolatría. Y tu sangre se sigue manchando, y tu sangre se sigue dañando, y tu sangre sigue cogiendo cosas que no son las que Dios puso originalmente para ti. Y un poco más adelante, como el amor de mi vida se va a ir, entonces le voy a hacer un conjuro, voy a meterle una foto en un vaso de trago ahí, repitiendo ciertas frases para que se quede. Y empiezo a jugar con hechicería y cosas parecidas, y empiezo a meter a mi vida más y más cosas que no pertenecen a un hijo de Dios. Ahora, puede ser que tú no hayas hecho ninguna de estas cosas. Y puede ser que tú digas, yo he sido bueno, no he hecho nada de eso, me he portado bien. Y puede ser que sí. Pero como esto se pasa de generación en generación, ¿quién te asegura que tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo no se metió con cosas que quizás están afectando tu vida hoy? Porque lo que hacemos es transmitir nuestra porción genética a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, nuestra sangre. Pero verá, mi abuelito era bueno, mi abuelito no era malo. Y puede ser que sí, y puede ser que el abuelito haya sido muy buena gente. Entonces dice, verá, mi abuelito daba de comer al pobre y mete ahí un pedacito de algo bueno. Mi abuelita era bien solidaria, perfecto. ¿Sabe qué? Mis tías, bien unidas, qué bueno, y así, ¿no? Y nuestra sangre se convierte en una mezcla de cosas buenas y de cosas malas. Si te digo que la sangre es la porción genética que tú dejas a tus generaciones, te pregunto, ¿esta sangre
la quisieras dejar a tus hijos? ¿Le darías esta identidad a tus hijos? Pero hay cosas buenas. Hay pétalos de rosa. ¿Por qué no la dejarías? Porque tu sangre está contaminada. El pecado contamina la sangre del hombre. Y el hombre acarrea maldición de generación en generación. Ahora, Dios no se quedó con las manos cruzadas. Dios hizo algo que cambió, que revolucionó el Viernes Negro más famoso de la historia. Claro, muchos en este Viernes Negro que fue esta semana han de haber salido corriendo a comprar, ¿no? Yo fui a una tienda y le digo, perdone, ese pantaloncito, ¿cuánto cuesta? Porque dice que está con descuento. Me dice, verá, cuesta, y me da el precio, $20 más de lo que costaba ayer. Le digo, ¿y el descuento? Es en la segunda prenda. ¿Y cuánto es el descuento? Resulta que sumo el precio de la primera prenda más la prenda segunda descontada, sumo los dos y resulta que al dividir sale el precio que vi ayer de los dos pantalones. Miren, Cristo protagonizó el Viernes Negro más rentable de la historia. El viernes que Cristo murió, creemos que es un viernes. Puede haber sido un jueves también. Pero ese día no es que hizo un descuento para regenerar nuestra sangre. Cristo pagó todo el precio, todo, para que tú y yo no llevemos esto a nuestras generaciones. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se quedó de brazos cruzados, viendo cómo la humanidad ensuciaba su sangre y eso transmitía a sus generaciones y eso dañaba a sus generaciones. Nosotros somos lo más anhelado del corazón de Dios. Por eso Él decidió entregar a su único Hijo para que nosotros tengamos acceso. Miren, más o menos la palabra creadora de Dios hizo lo siguiente. Dios nos entregó a su único Hijo para que por medio del sacrificio de su único Hijo, todo aquel que en Él cree, no lleve esto, sino esto. Miren, Dios Padre no se quedó cruzado de brazos viendo cómo nosotros la fregábamos. Dios puso delante de nosotros una opción de entregar a nuestras generaciones un legado diferente, distinto. La opción de entregar a nuestras generaciones un pacto original. El primer pacto con Adán lo acabó el pecado. El segundo pacto con Cristo está vigente. ¿Qué quieres entregar a tus generaciones? ¿Quieres entregar a tus generaciones esto? Pero es parte de tu esencia, es parte de tu cultura. Eso te enseñaron tus padres. Esto te dejaron los abuelos del abuelo del abuelo. Es que mi abuelito lo ha hecho 105 años y yo continúo la tradición. Esto es lo que te dejaron. Te dejaron una serie de aciertos y desaciertos que han contaminado tus generaciones. ¿Les han dicho alguna vez, más viejo te pones y más te pareces a tu taita? ¿Les han dicho eso? Porque nuestra sangre es la porción generacional que transmitimos de generación en generación. Pregunta, ¿será que esto se acabó porque estamos en la gracia? Miren qué pasó con Jesucristo mismo. Jesucristo cuando es llevado frente a Pilatos y
Es juzgado y dice Pilatos, no encuentro ninguna cosa con él. Y me lavo las manos. Entonces, el pueblo dice lo siguiente. Mateo 27, 25 dice, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre. ¿Su qué? Su sangre. ¿La sangre de quién? Sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, la consecuencia de lo que estamos haciendo, Dios quiso entregarnos la sangre de Cristo, pero nosotros la estamos ensuciando con este pecado. Eso sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es una porción generacional que iban a transmitir. Pregunta, ¿qué quieres dejar a tus hijos? ¿Qué les quieres dar? ¿Qué le quieres dar a tus generaciones? A veces la gente dice, bueno, hubiese decidido que eso me digan, pero cuando eran chiquitos, ya están grandes ahora. Ya ni viven conmigo. ¿Y a qué les puedo dejar? Pues bueno, déjeme decirle algo. Hubo un hombre ya viejo. Su padre murió. Su esposa era estéril. Dios le había prometido que él iba a tener la promesa efectiva de ser padre de multitudes. Y cuando muere su padre, y al saber que su esposa es estéril, con todo y eso Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Ese hombre es Abraham. Y más o menos le debe haber dicho como, ¿y a dónde me voy, Señor? A la tierra que te voy a mostrar. ¿Cómo una persona de 75 años puede salir sin una hoja de ruta, sin saber a dónde iba, sin saber qué le esperaba? Ir llevando a su mujer, le metió a uno de sus sobrinos y ese fue también un problema. No obedeció completamente. Abraham tenía 75 años cuando empezó el camino de ser el padre de multitudes. Y con Abraham comienza la generación de la fe. Con 75 años. Tal vez tú estás sentado ahí y dices, yo soy jovencito todavía, ¿qué voy a estar pensando en hijos? Como dice mi mamá, ni la nariz todavía me sé limpiar, por no decir otra cosa. ¿Qué voy a estar pensando en hijos yo? Bueno, chicos, ustedes un día van a tener hijos. Ustedes un día van a transmitir su porción generacional a alguien. Así no tengo una línea de sangre. Le van a transmitir a alguien. Hubo un pequeño, un niño, que con una piedrita le pegó en la cabeza a un gigante, que era el terror de todo un ejército. Ese niño es David, que fue levantado como el segundo rey de Israel. No pienses que eres demasiado niño, no pienses que eres demasiado joven para transmitir un legado. Y tú puedes transmitir a tus generaciones un legado como este o un legado como este. Esta es la sangre de tus ancestros. Esta es la sangre de Cristo. ¿Qué les quieres dejar? ¿Qué les vas a dejar? Pregúntale al que está al lado, ¿qué les vas a dejar? Dile. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? ¿Qué va a pasar al final de los tiempos cuando precisamente nuestro Señor nos llame a cuentas y nos pregunte, ¿qué hicieron con la sangre? ¿Cuál le transmitieron? Saben, el apóstol Juan, el mismo que escribe la porción del acto de amor de que Dios dio al mundo su Hijo unigénito, tiene una visión más adelante. Una visión en donde él mira un trono en donde está Dios Padre y un libro con 7 sellos que nadie lo puede abrir. Y se pone a llorar porque se da cuenta que nadie es capaz de hacerlo porque todos los que estaban allí tenían fallas, errores, pecados. Y de pronto aparece la figura de Cristo y alguien le dice, no llores, porque aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es Cristo. Y Cristo, Él es el que va a abrir ese libro. Muchos teólogos dicen que en ese libro están escritos los nombres de los que van a ser salvos. Apocalipsis
Apocalipsis 5:9 nos habla de esta situación. Y el Cordero que va ingresando al trono, Cristo que va ingresando al trono, es recibido con este canto. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué es eso de inmolado? Un niño decía, le contaba a otro cuando era chiquito, ¿no? Leían este texto, decían, ¿qué es eso de que fue inmolado? Entonces un niño le decía a otro, lo que pasa es que después de la cruz a Jesús le sacaron las muelas. No, no es así. Inmolado es sacrificado. Sacrificado de una manera terrible. La muerte de Jesucristo es una muerte terrible, cruel, sanguinaria. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario fue producto de mucho dolor. Fue inmolado. Y dice, y con tú, la palabra de Dios no está escrita en español. Esta parte del Nuevo Testamento está escrita en griego. Y el griego, como les digo, la palabra depende del contexto. En el griego, esta palabra es jaima. Y jaima significa, en este contexto, con tu relación sanguínea. La relación sanguínea que nosotros tenemos con Cristo es la que nos da libertad. El texto dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Vamos a ir de a poquito. La relación de sangre que yo puedo tener con Cristo, la relación de sangre que me hace llamar hermano a quien se sienta aquí, esa relación de sangre es la que me permite acceder a todo ese paquete de bendiciones en donde nosotros somos redimidos. ¿Y qué es redimido? Redimido, en primer lugar, viene del griego agorazo, que significa dar libertad pagando un rescate. ¿Cuál fue el pago del rescate de nuestras vidas? La sangre de Cristo. Ese fue el pago. O sea, esto de aquí simplemente es lo que Cristo pagó para que tú y yo tengamos libertad. Y mientras adorábamos, mientras alabábamos, le veía al pato saltando. Y yo decía, debe haber sido así el rey David, ¿no? Dando saltos delante de la presencia de Dios porque es libre. Porque esto, la sangre de Cristo, trae libertad a nuestras vidas. Entonces, su sangre ha pagado el precio. La relación que yo tengo con Él por sangre, esa relación, esa porción genética que Cristo ha transferido a mi vida, que Dios ha transferido a mi vida, esa es la que paga el precio del pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de la sangre de Cristo nos da a nosotros libertad de todo pecado para tener vida eterna. Mire lo que dice más adelante. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Si les digo que el linaje es algo que Dios nos dio como libertad, vamos a tener que estudiarlo un poquito bien detenido. Tu sangre nos ha redimido del linaje. A ver, la sangre de Jesucristo, la relación de sangre con Jesucristo, pagó un precio para que yo tenga libertad del linaje. La palabra original es phule y significa textualmente raza o familia. ¿Cómo Cristo quiso liberarme de mi raza y de mi familia? Mi familia es buena. Mi familia es solidaria. En mi familia nosotros somos bien unidos. Sí, pero también hemos pecado. Cristo nos quiere libertar de lo que nuestra familia nos ha transmitido como porción generacional. Cristo nos quiere lavar. Cristo quiere que nosotros seamos libres de esto. De nuestra familia, de nuestra raza. Nuestra raza ha ofendido el nombre del Señor.
Nosotros racialmente hemos llegado a ser hasta despectivos con otra gente. Nuestra raza ha ofendido el nombre de Dios y Cristo quiere cambiar eso. Con tu sangre nos has redimido de todo linaje, de toda lengua. ¿Cómo Cristo nos quiere dar libertad de la lengua? Bueno, en el griego original la palabra es glosa, y glosa significa en el contexto, Dios quiere liberarte de la forma natural que aprendiste para poder comunicarte. ¿Cuántos de nosotros, con la forma que aprendimos a comunicarnos, hemos ofendido el nombre de Dios y hemos ofendido a las personas? ¿Cuántos? ¿Te han ofendido alguna vez en la manera de comunicarse? ¿Cómo te trataba tu mamá? ¿Cómo te trataba tu papá, tu abuelito? ¿Cómo te decían tus tías, tus tíos? Miren, en muchas familias no se les llama a la gente por el nombre, sino por el defecto. Llámale al negro, llámale al chino, llámale al sordo, llámale al mudo. Son maneras aprendidas de dar identidad a la gente. ¿Están aquí? Sí. Sí les veo medios. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Avanzamos? Dios quiere darte libertad también de todo pueblo. ¿Y qué quiere decir pueblo? Pueblo viene del griego laos, que significa procederes propios de un grupo. A ver, Jesucristo, la sangre de Cristo me quiere dar libertad en primer lugar de mi herencia genética, de la porción de sangre que me tocó. Cristo me quiere dar libertad de la manera que yo aprendí a comunicarme, muchas veces ofensiva. Y ahora Cristo quiere también liberarme de los procederes que culturalmente nosotros tenemos. ¿Cómo se le llama al niño que es así vivísimo, que si puede de la tienda robarse un chupete se coge? ¿Cómo se le dice? Qué vivo que es este muchacho, decimos. Y el otro mudo viendo, le dicen. En nuestra cultura, en nuestro pueblo, nosotros aplaudimos al pícaro. Pensamos que es una cualidad buena. Cristo quiere darnos libertad de eso. Cristo no quiere que cuando te den el vuelto del pasaje y te dieron $1 más, tú te hagas gracias, Señor, por la bendición. Cristo te quiere dar libertad. También Cristo te quiere dar libertad de nación. Y nación, la palabra original es etnos en griego. Y etnos es la raíz de etnia. Y tiene que ver con la identidad de cada grupo humano. La identidad. ¿Saben qué dicen de los ecuatorianos en España? O decían, no sé si todavía lo dirán, pero yo fui de visita alguna vez. Y en Madrid decían más o menos esto. Los ecuatorianos son buenos trabajadores, pero son bien chumados. Cristo te quiere dar libertad también de eso. Porque puede hacer que aquí son buenos trabajadores, pero en cambio son chumados, son pícaros. Si pueden llevarse algo, se llevan. Cristo te quiere dar libertad de eso. El que pudo abrir el libro y sus sellos para poder llegar a la presencia de Dios fue Cristo. Y los que cantaban le decían, la sangre de Cristo los libertó ¿de qué? En primer lugar, de la identidad familiar. ¿Sabes? Nosotros defendemos muchas veces más la identidad familiar que la sangre de Cristo. Cristo te dice algo y tú dices, sí, pero en mi casa me enseñaron así. Mi abuelito, mi abuelita, así toda la vida, así. Y eso es lo que recibí. Esa es la porción generacional que yo recibí. La sangre de Cristo, lindo está, pero me han de hablar si es que yo rompo la tradición. Cristo te quiere liberar de eso. Cristo te quiere liberar también de la lengua, o sea, de las formas humanas de relacionarnos.
Te quiere dar una nueva forma de relacionarte con las personas a través de su sangre. Y nosotros muchas veces defendemos la manera como nosotros en familia, en sociedad hemos aprendido a comunicarnos. Si nos hablamos, nos gritamos, pero es de cariño, no estamos enojados. Así tengo la voz, alta tengo la voz. Defendemos esto. Cristo nos quiere también dar libertad de pueblo, es decir, de los procederes carnales. Cristo quiere que nosotros tengamos procederes según nuestra naturaleza, nuestra identidad. Pero lamentablemente nosotros seguimos defendiendo. Es que yo soy así, yo tengo el genio de mi abuelita. Por eso nadie a mí me puede decir nada porque yo me enojo. Y defendemos como que eso fuese realmente digno de defender. ¿Conocen a alguien así? ¿No seremos nosotros mismos también así? Es que yo soy desconfiado. A mí me enseñaron a ser así desconfiado. Yo no puedo así nomás creer lo que cualquier cosa. Y defendemos esto. Y despreciamos la sangre de Cristo. Somos tan audaces. Somos tan audaces para poner nosotros por delante esto. Una sangre contaminada, dañada de generación en generación, de gente que no ha tenido temor de Dios. Y nos vamos enterando en el camino de que tu abuelito ha sido un borracho, tu tatarabuelito ha sido esto, por ahí alguien le violó a una prima y de ahí salió un tío y así. Y defendemos esto. Y tú podrás decir, no, es que en mi casa no ha sido así. Bueno. ¿Sabes? No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Y todos, en diferentes grados, llegamos a tener esto. Una sangre contaminada, sucia. Una porción, un legado que no se compara con la sangre de Cristo. Cristo te quiere dar libertad también de toda costumbre, de toda identidad humana. Tú no necesitas tener una identidad de alguien aquí. Muchachos, chicos, ustedes no necesitan parecerse al cantante de moda ni a la modelo de moda. Su identidad está en Cristo. Pero para poder entender la identidad en Cristo hay que hacer algo. Porque si Cristo me quiere redimir, o sea, quiere pagar un precio para quitarme esto, es necesario que yo permita que Él se lleve, pues. ¿Cómo puede entrar la sangre de Cristo en este mismo recipiente? A veces la ponemos de a poquito. Venimos a la iglesia, tenemos encuentros lindos con Dios, cantamos, oramos, lloramos en las prédicas y solamente ponemos la sangre de Cristo aquí, ¿no? Y volvemos a la casa igualitos. A veces lloramos y decimos, ay, cierto, esto del adulterio no pertenece a un cristiano, entonces lo botamos. Pasan 2, 3 meses, vuelve la secretaria con minifalda. Señor, perdóname nomás, un ratito nomás, la ultimita. Y después de que hacemos cualquier cosa, entonces, ahora sí, Señor, perdóname. En el nombre de Jesús rompo toda cadena. Mi abuelo era un bandido por eso yo salí así, Señor. Y ahora sí lo rompo, y ahora sí. Y puede ser que hasta lo dejes. Pero ¿y la mentira? Saquemos del fondo la mentira. ¿Será que alcanzamos a limpiar con nuestros esfuerzos la sangre que originalmente Dios nos dio? ¿Alcanzaremos a limpiarlo? ¿Saben qué es lo que quiere hacer Cristo con nosotros? Esto. Mira, cuando tú comienzas un caminar cristiano, Dios te pone así, textualmente de cabeza. Y todo lo que tú tenías como preciado, te empiezas a dar cuenta que no sirve. Te empiezas a dar cuenta de que no te pertenece como hijo de Dios. Antes defendías los domingos de fútbol a capa y espada y ahora resulta que estás parado aquí en la iglesia. Y vienes el domingo con un montón de locos a cantar, a saltar, a escuchar. Sales llorando y dices, ay, sí, Señor. Pero estás limpio. Entonces es cuando viene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que es como río de agua viva.
empieza a ingresar en tu vida y te empieza a lavar y te empieza a transformar. Y tienes un proceso de ir aprendiendo de Dios. Y poco a poco tú vas siendo lavado por la palabra de nuestro Dios. Y poco a poco tú empiezas a tener encuentros distintos. Te das cuenta que la palabra de Dios se va quedando en ti. Vas memorizando la palabra y cuando te encuentras frente al pecado dices, no, eso no me compete. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y empiezas tú a tener un proceso con la palabra del Señor. Y empiezas a tener un encuentro con Dios mismo y te das cuenta que su palabra es la que te limpia de todo pecado. ¿Y sabes qué es lo que llega a pasar después? Tú estando lleno de la palabra de Dios, tu vaso se empieza a limpiar, tu vida se empieza a limpiar. Y cuando esto está sucediendo, mucha gente dice, pero me estoy quedando sin todo lo que yo quería. Antes me gustaba hacer esto, ahora ya no hago. Me echo aburrida, dicen mis amigos, mis amigas, que ya no soy el mismo, la misma de antes. Que he cambiado. Claro que has cambiado porque has tenido un proceso de limpieza con Dios. Porque la palabra te ha estado transformando. Esto es lo que hace el mensaje transformador de Jesucristo en tu vida. Te deja vacío, te deja sin argumentos, te deja sin qué defender. Y claro, mucha gente dice, antes cuando no conocía al Señor tenía esto. Ahora que soy cristiano, vea todo lo que... Claro, lo que está haciendo el Señor es limpiándote. Y a veces hasta tiene que quitarte algo para que tú entiendas que necesitas estar así, vacío, limpio. Miren el siguiente versículo de Apocalipsis. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos ha hecho para nuestro Dios? La sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿El propósito de Dios será que nos quedemos así? El propósito de Dios es que nosotros, así, vacíos, lavados por la palabra, recibamos la identidad, la porción genética, la sangre de Cristo. Te pregunto, ¿esto lo podemos transferir a tus hijos? Tienes ciertas suciedades, tienes ciertas impurezas, porque la palabra de Dios dice que solo hay un justo y ese es Cristo. Pero tú tienes una sangre lo más parecida a la de Cristo. Una identidad, una porción, una herencia. Por eso esta sangre hay que cuidarla. Por eso tenemos que, como nos decían cuando éramos chiquitos en la escuela dominical, ten cuidado los ojitos lo que ven. Ten cuidado las manitos lo que tocan. Porque tú llevas la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no se ha hecho para ser pisoteada. ¿Qué produce la sangre de Cristo? Si perdimos linaje, si perdimos pueblo, lengua, nación, ¿qué produce la sangre de Cristo? En primer lugar nos dice el texto, y nos has hecho para nuestro Dios reyes. Si nosotros tomamos literalmente esto, vamos a pensar de que yo soy un rey, ¿no? Miren, la palabra original, el griego original, es basileios. Y basileios, en el contexto que habla, quiere decir una persona que trae un mensaje real, un embajador, una extensión de ese rey, que trae un mensaje real. Cantábamos hace un ratito, tu reino está aquí, el cielo está aquí. ¿Y sabe por qué el reino de Dios está aquí? Porque nosotros somos reyes, nosotros somos embajadores de ese mensaje real. Por eso, por donde nosotros pasemos, en donde nosotros nos paremos, en donde nosotros estemos, la presencia de Dios estará allí porque yo llevo la sangre de Cristo y me convierte en un embajador de su reino. Pasamos una temporada un poquito difícil hace unos años.
No salían negocios, no nos pagaban los clientes y estábamos, pero creo que todos pasamos ese bache que tuvo nuestro país y que bueno, creo que estamos saliendo, espero. Miren, un día, un cliente paga. Vamos con la Fer, entramos al banco, damos el cheque y ¿saben qué? Tenía fondos. Dimos gracias al Señor, Señor, tu diezmo primerito. Vamos a la casa, le sacamos a los niños y nos vamos a comer en el restaurante que les gusta a los niños. Nosotros somos carnales en ese sentido, o sea, nos gusta la carne, quiero decir, no piensen mal. Y nos vamos a un sitio de asados y se piden sus bifes y todo. Y ya sentados comiendo y todo, entran unas personas. Y se sientan, normalmente nos sentamos Luis Esteban y yo, María Fernanda y Luisa, normalmente así, para remarles a las mujeres cuando comen todo, ¿no? Por eso nos sentamos de esa forma. Miren, nos sentamos así y a la espalda de María Fernanda y de Luisa se sientan estos, eran hombres, son hombres, y empiezan a hablar horroridades de sus intimidades sexuales. Y con toda la alaraca, ¿no? A mí me daba vergüenza que escuchen mis hijos intimidades sexuales que son intimidades de ellos. Parte del legado que ellos recibieron. Yo me sentía mal. Y por un momento se me pasó por la cabeza decir, Señor, hemos esperado tanto para tener este momento y resulta que cuando estamos comiendo y estamos disfrutando de esta comida, este momento lindo, nos están arruinando el momento. No estamos cómodos. No por la presencia de ellos, sino por lo que estaban diciendo. Por las cosas que contaban como gran hazaña, sin respetar que habían 2 menores de edad sentados atrás de ellos. Me agaché, dejé de comer y empecé a orar. Más o menos dije esto: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mesa se encuentran tus hijos y nosotros portamos tu presencia y nosotros somos embajadores del reino. Señor, hemos venido a disfrutar una comida. En el nombre de Jesús, todo espíritu contrario al tuyo se va de este sitio y se va ahora en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos cubre y tus hijos vamos a disfrutar esta comida en el nombre de Jesús. La Fernanda me tomaba de la mano y me decía, yo agachado mientras comíamos, ¿no? Y seguía, no es que oraba a gritos, ¿no? Sí, voz bajita, ¿no? Entre dientes, casi. Entonces la Fernanda me coge otra vez la mano y estoy llorando. Y me dice, ¿qué? Le digo, escuche lo que están diciendo. Entonces la Fer como que se dio cuenta, entendió lo que estaba pasando, que yo me había sentido mal y que no quería que los niños escuchen esto. Y la Fernanda agachó su cabeza como para acompañarme en oración. Y escuchamos que dijeron, esto está pesado, está feo, el ambiente está feo, está raro. Y con la notoriedad y estridencia que entraron, con la misma se fueron. Es que sabes, las tinieblas tienen que ser alumbradas por la luz. La luz no se puede apagar en las tinieblas. Y Dios quiere que tú seas un portador de un mensaje real, que no tenga que callarse porque a los otros no les gusta, porque alguien se siente ofendido. Resulta que todo el mundo tiene derechos menos nosotros. Todo el mundo se siente ofendido y nosotros, a mí también me ofenden cuando mi fe no es respetada. Y yo también exijo que me respeten. Solamente que nosotros no luchamos con armas carnales. Lo hacemos en el nombre de Cristo con su Santo Espíritu. Y Él nos da la victoria. Se fueron como que veían el cuco. Y pudimos disfrutar nuestra comida. Porque la bendición de Dios te acompaña
Y en donde te pares, por donde camines, en donde andas, la protección, la provisión y la preservación de Dios te acompañan. Tú portas la sangre de Cristo. Dios es un Dios de amor, sí, pero también de justicia. ¿Qué vas a dar a tus generaciones? ¿Esta sangre? Muchos de nosotros ya limpios y lavados vamos a seguir buscando esto. Entonces, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, en primer lugar nos hace portadores de un mensaje. Y la segunda cosa que dice el texto es sacerdotes. En el griego original la palabra es heireus, y heireus significa persona que tiene prácticas, disciplinas para atraer a Dios. En ese tiempo, ¿cuáles eran las prácticas para atraer la presencia de Dios? La oración, el ayuno, meditar en la palabra, memorizar la palabra de Dios, levantar sacrificios. Eso atraía la presencia de Dios. Entonces, Dios te quiere cambiar una herencia genética caída, dañada. Te quiere cambiar por la sangre de Cristo que te convierte en portador de un mensaje real que te da autoridad. Y te convierte en un embajador de Él por donde vayas. Y no solamente eso, sino que tú, con tu vida diaria, atraes la presencia de Dios a la oscuridad, a las tinieblas. En donde no está Dios, tú lo llevas. Porque tú portas la sangre de Cristo. Y no solo eso, sino que dice, y reinaremos sobre la tierra. La palabra original es basileuo, que significa ejercer dominio sobre la tierra para poder disfrutar de la bendición de Dios. ¿Saben? Muchos pensamos que ser cristianos es vivir así, quietito, con lo justo. No. Dios te ha hecho portador de un mensaje real. Dios te ha hecho una persona que lleva la presencia de Dios. Y cuando tú ejerces autoridad, resulta que tú puedes probar la bendición real de Dios, que protege, provee y preserva. ¿Se dan cuenta cómo se unen todos los mensajes anteriores? ¿Se dan cuenta cómo Dios nos va revelando en su palabra su plan a través de todos estos domingos? Por eso es importante que usted no se pierda un domingo. Porque usted, aquí es donde usted encuentra las respuestas que sus corazones y el mío necesitan. Cuando nosotros ejercemos autoridad, entonces allí empiezan a cambiar las cosas. Cuando nosotros nos quedamos en el, es que así ha sido de vivir, es que así ha sido, esto me ha tocado, en mi casa hemos sido así. Cuando nos quedamos con esto, no podemos convertirnos en portadores de su gloria. No podemos convertirnos en personas que llevan un mensaje real. No podemos convertirnos en personas quienes disfrutamos la bendición de Dios integral. La bendición que protege, provee y preserva. ¿Estamos hasta ahí? Dios nos ha hecho reyes por anunciar este mensaje real, sacerdotes por atraer la presencia de Dios. Y la promesa es que nosotros vamos a reinar, es decir, disfrutar de los grandes privilegios, honores y felicidad con Cristo. Miren, hace poquito ustedes sabían que estaba un poco delicado de salud. Yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios en el seguro. Cómo las cosas se abrieron y... Le doy gracias a un médico también de aquí de la congregación que me llevó para allá. Y que todo se dio. Todo se dio así, rápido, todo en un día. Y doy gracias a Dios por ese honor que me dio. No porque yo soy el guapo, el lindo, el que hablo en la radio. No por eso. Porque yo porto la sangre de Cristo. Y por donde voy, mi vida deja un mensaje real. Y por donde voy,
yo llevo su presencia. Y por donde voy, disfruto de los privilegios, los honores y la felicidad que la sangre de Cristo trae a mi vida. Por eso esta mañana yo te quiero preguntar, ¿qué les quieres dejar a tus hijos? La tradición de la familia, los aciertos y desaciertos que nuestros padres tuvieron, que no los juzgamos, pero tenemos que darnos el permiso de ser conscientes de lo que recibimos. Recibimos una sangre con cosas buenas, pero también con cosas malas. La palabra de Dios dice que todo lo bueno proviene de Dios, es decir, que todo lo bueno que en tu familia había, la sangre de Cristo también lo preservará. Pero lo malo, en vez de estar hurgando en tus generaciones y viendo el pecado de la abuelita, el pecado del primo en donde has ido atando, desatando, hay cómo poner fin a una maldición generacional. ¿Cómo ponemos un fin, un se acabó, un hasta aquí para que no estés en el ando, ¿no? Todo el tiempo haciendo, atando, desatando, echando, expulsando. Hay cómo poner un fin. Y ese fin es tener una transfusión de sangre. Dejar de lado mi raza, mi pueblo, mi lengua, mi linaje, mi nación. Y ser contado como uno más que Cristo salvó. Yo no quiero que vayas por la vida todo el tiempo atando y desatando. No quiero que exorcices la sopa antes de comer. Quiero que el Señor haga una transfusión en tu vida para que vivas como un hijo. El hijo es muy diferente al siervo. El siervo va por un salario. El hijo va por la bendición. Nosotros hemos vivido por gracia. Y Dios ha permitido que con errores y defectos nosotros avancemos. Me refiero a la cultura cristiana. Pero ya es hora de dejar de jugar a la iglesia. Ya es hora de botar la sangre vieja, la sangre humana, para empezar a vivir todos los beneficios, los derechos y las obligaciones que la sangre de Cristo trae para mi vida. ¿Qué implica esto? Deja de escarbar en tus generaciones los males carnales que hoy te aquejan y permite que la sangre de Cristo en tus venas le dé la identidad que tu vida necesita. Tú no eres el chino, el gordo, el negro. Tú llevas la sangre de Cristo y tú tienes identidad. Tú no eres producto de una casualidad, de un mal cálculo, de un amor furtivo. Tú portas la sangre de Cristo. Y por donde vas la sangre de Cristo rompe cadenas de opresión, rompe maldad. Y cuando tú ejerces autoridad, entonces tú portas la presencia de Dios por donde vas. Es hora de que entendamos quiénes somos. ¿Vieron este viernes la congestión que se armó en la ciudad? Supongamos que en la esquina de aquí de la República y Alemania, donde estamos ubicados, hay un policía, un vigilante, el tráfico un caos. Y él metido en la tienda comiéndose un chicle, tomándose una cola, contando cachos, puesto el uniforme y la gorra al revés. Pregunto, ¿él es autoridad? ¿Es autoridad? Ahora, ¿está ejerciendo autoridad? Igualito a muchos de nosotros, que nos llamamos hijos de Dios. Y
cuando en nuestro ADN tiene que salir el carácter de Cristo, nos metemos a la tienda a contar cachos y a tomar colas. Cuando el policía se pone bien la gorra, toma su pito, hace sonar el silbato, levanta su mano y hace así, automáticamente los carros se empiezan a alinear, porque lleva autoridad. Deja de luchar con tus males generacionales, porque el momento en que tú dices, un ratito, yo porto la sangre de Cristo, no la de los errores del pasado de mi familia, no lo que socialmente quieren hacerme creer que es correcto. Yo tengo la identidad de Cristo, entonces todos los que te atacan se paran ahí, porque tú llevas autoridad y vas a empezar a vivir los privilegios, las obligaciones, a vivir los beneficios, los honores que te dan el portar la sangre de Cristo. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Escoge. Escoge qué les quieres pasar a tus generaciones. ¿Les quieres pasar un legado distorsionado, con algunas cosas buenas, pero también con muchos errores? ¿O les quieres hacer reyes y sacerdotes para reinar con Cristo? Aquí termina mi parte y ahora comienza la tuya. Decide. Pongámonos de pie, por favor.